gracia de Cristo reanima. Damos la bienvenida a todos los que están en la plataforma y esperamos que el Señor nos traiga un mensaje que nos pueda enseñar, corregir, ayudar, superar nuestras luchas, ¿verdad? Y confiar en Él siempre. Quiero que abran sus Biblias al capítulo 14 del Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 14. Muy bien, vamos a leer ya el versículo del 15 al 24. ¿Ok? Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todas a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Si hay una cosa que hacía Jesús, era hablar en parábolas. Parabolé, en griego, significa usar un relato que le era familiar a los oyentes y de eso hacer una explicación espiritual. Ahora, no todo detalle en una parábola tiene una aplicación. A veces algunos hermanos o personas que presentan estos estudios ya empiezan a agregar cosas que son no son periféricas, ya espiritualmente o intelectualmente hablando. Entonces, como que se entran en otra, ¿verdad? Y se vuelan y especulan y a veces caen en error, porque tenemos que mantenernos más o menos en lo lógico, en lo sensato, en las aplicaciones que hace Jesús, porque Él dice, bienaventurado el que coma pan en mi reino de Dios, verso 15. Y termina y diciendo, ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y la razón, Él la da en el contexto. ¿Ya? Y en el contexto vamos a sacar varias lecciones. Yo tengo un sermón, ya que lo prediqué hace muchos años, este sermón tiene más de 30 años, que se llama Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Es un sermón expositivo en que uno usa un texto y lo lee y de eso extracta ideas, hace un bosquejo y se explaya en la explicación de lo que ese texto contiene. Se llama sermón expositivo. En homilética, cuando estudiamos la homilética, hay distintas clases de sermones. Hay sermones expositivos, sermones de exhortación, sermones de ánimo, sermones doctrinales, sermones históricos con aplicaciones espirituales, etc. Pero este tipo de sermón, donde un texto de las Escrituras se usa, se llama sermón expositivo. Dice que le habían hecho varias preguntas a Cristo, ¿verdad? Después de haber
perdón, cuando hablamos de Jesús, del muchacho que sufría de hidrópico, de esa enfermedad que ya la leímos el otro día, ¿ya? Y que seguramente ustedes también lo buscaron e investigaron. Pero bueno, y luego los convidados a la boda. También, ¿verdad? La gloria, los convidados a la gloria. Y luego a la cena. Y el Señor dice que ya, en una parábola, diciéndoles que cuando fueres convidado por alguna boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí también se pueden hacer varias otras aplicaciones. Pero lo que yo quiero compartir con ustedes, ya, del verso 15 en adelante, tiene que ver con esto de bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. En Mateo 26, ¿verdad? Habla del pan. Dice que después de haber cenado Jesús y sus discípulos, dice que él quería mucho y anhelaba comer esta cena con vosotros. Y entonces, después que cenaron, de acuerdo a la costumbre judía, de la práctica judía, que era una de las 5 fiestas más importantes, que era la Pascua, ya Jesús mismo ofrece ahí el fruto de la vid y el pan sin levadura, ya, y que es un recordatorio de lo que Cristo va a dejar. Acuérdense que es un memorial, los emblemas, el pan sin levadura y el fruto de la vid, ambos representados por su cuerpo y su sangre derramada, porque dice que esta es la copa que por mucho se derrama para remisión de los pecados. El pan, su cuerpo crucificado y su sangre derramada para dar la vida, ¿verdad? Para ser salvos. Recordemos nosotros que en la fiesta judía de la Pascua, un cordero macho sin contaminación y sin mancha y sin defecto era el que tenía que ser sacrificado, ¿verdad? Y se instituye como un sello cuando el pueblo de Israel sale de la cautividad egipcia, ya que un cordero por familia según el número de las personas, y con la sangre del cordero se marcaba el dintel de la puerta y cuando viniera el ángel del Señor. Con la muerte de los primogénitos, donde no viera la sangre, serían todos muertos, y donde estaba la sangre, pasaría de largo. Fue un llanto, un lamento, un sufrimiento muy grande, que al final tuvieron que pagar con la vida de todos los primogénitos, los egipcios, para que el pueblo de Dios fuera liberado. Ahí hay un símbolo muy grande, hay varios paralelos que se pueden hacer ya entre la Pascua judía y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Juan dice ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El Cordero de Dios. Cristo se llama, ¿verdad?, el Cordero de Dios. En Apocalipsis 17:14 dice, y pelearán contra el Cordero, ya que fue inmolado para la remisión de los pecados de todo el mundo. Dice, y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y con Él están los que son llamados, elegidos y fieles. De manera que cuando Jesús habla aquí de la mesa que está puesta, que se va a hacer un banquete, ¿verdad? Se va a hacer una gran cena, o sea, un banquete, donde habrá toda clase de comida exquisita, ¿ya? Y que existía esta costumbre cada vez que se hacía en alguna región, en algún lugar, y todos eran invitados, ¿vale? Y algunos pues no iban, pero era una costumbre, y convidó a muchos. Quiero que subrayen la expresión y convidó a muchos. Esto tiene una implicancia indirecta o paralelo indirecto o una analogía indirecta con todas las personas a quien Jesucristo dio el testimonio y enseñó y predicó para que escucharan la palabra de Dios. Pero yo tengo aquí, antes de seguir avanzando, un texto que quiero leer con ustedes, que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6.
un texto muy, muy hermoso, un texto precioso, donde Jesucristo tiene varias cositas interesantes que decirnos. En el capítulo 6 del libro de Juan, comenzando ya, comenzando con el versículo 25. Es uno de los capítulos que tiene más versículos, ya prácticamente. Tiene 71 versículos. Entonces quiere decir de que esto fue dicho en una circunstancia muy especial, con un grupo de gente muy especial y bajo circunstancias muy especiales. Dice la palabra de Dios en el 6:25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Eso es posterior al milagro de los 5,000. Y dice Jesús, verso 27, y para nosotros hoy, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Fíjense ustedes que la palabra pan y comida son sinónimos de acuerdo al contexto, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, es el proveedor de esta comida espiritual, de este pan, que va a traer consecuencias tremendas. Dice la palabra, ya, sino por la comida que a vida eterna permanece. O sea, el pan de vida. La palabra de Cristo era como lo que significa la comida para la existencia nuestra, física, biológica, en esta tierra. Entonces le dijeron, ¿qué debemos? Y es una pregunta para ustedes y para mí. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ese es otro sermón que se llama así. También es un sermón expositivo. Y dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. No hay especulación, no hay filosofía, no hay supuestos, no hay, me parece, quizás, probablemente, que creáis en el que Él ha enviado. Dice el verso, como queriendo justificarse. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Dijeron estos hombres. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Si esto no es Jesús, su palabra, sus enseñanzas, si esto no es la manifestación gloriosa de Dios en Cristo, ¿qué es? Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. A lo mejor no entendían. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. No cabe ninguna especulación, ninguna interpretación, ningún supuesto. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermano, este texto, cuando Jesús dice en el 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Quiero, por favor, que los que están tomando nota, escriban la palabra hambre y pongan un círculo,
y la palabra sed y pongan otro círculo. Y quiero que vayan conmigo, por favor, a leer ya cuando dice en el versículo 51. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, espiritualmente hablando, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Quiero que subrayen la palabra, coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre. Pónganlo en círculo, por favor. Cristo dice el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Fíjense ustedes el concepto, come mi carne, bebe mi sangre. ¿Qué significa? Vuelvan atrás. En el 18:35 Jesús lo explica. ¿Qué significa comer su carne y qué significa beber su sangre? Aquí está lo que yo entiendo y lo quiero compartir con ustedes. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que viene a escuchar la palabra de Dios es como comer el pan y no tener hambre. Entonces, ¿qué es comer su carne? Es venir a Cristo, aceptar sus enseñanzas. Y el que en mí cree que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado por Dios, no tendrá sed jamás. Comer está vinculado a la palabra hambre y sed a la palabra beber. El hambre viene de escuchar la palabra de vida eterna, que a vida eterna permanece. Y el que en mí cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, es como saciar su sed. No tendrá sed jamás. Eso significa comer su carne y beber su sangre. Volvamos al tema que nos trae. Si después necesitamos más explicación, bueno, lo podemos repetir en otro momento. Dice que a la hora de la cena, envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. ¿Quiénes son estos siervos? ¿Quiénes son aquellos que salieron a invitar para que vinieran a esa cena, a esa gran cena, a cenar con el Señor? Los profetas del Antiguo Testamento, todos, desde Adán hasta el último de los profetas, porque todos los profetas hablaron hasta Juan, porque de ahí para adelante es Cristo, el profeta de los profetas. En la transfiguración toma a Pedro, Juan y Jacob y sube a orar y se transfigura, se cambia de aspecto y aparece Elías
a un lado y Moisés al otro lado y Cristo en el medio de ellos. Y ellos se sorprenden y dicen, haremos 3 enramadas o grutas. Ya una para Moisés, una para Elías y otras para Jesús. Cuando aparece una nube que los cubre y una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Pasó el tiempo de la ley y de los profetas. Unos sacerdotes enviaron a Juan a preguntarle, ¿eres tú el profeta? ¿Cuál profeta? El de Deuteronomio 18:15. Moisés dice, y el Señor os levantará profeta, como a mí, y a él oiréis de todas las cosas que tenga que decir. Luego Pedro predica, dice, este profeta es Cristo, porque todos profetizaron. Pero ahora el profeta de los profetas es Cristo, el Hijo de Dios. El cumplimiento y cómo Dios define el Antiguo Testamento, lo define en 3 palabras. Y que esto se cumplió, para esto está hecho de tal manera para que se cumpliese todo lo que fue escrito. Y Cristo dice cómo clasifica él los escritos del Antiguo Pacto, como los Salmos, la ley y los profetas. Ahora es Cristo el que habla. Cristo es el profeta. Porque en otros tiempos Dios nos habló de muchas formas y maneras por los profetas. Pero hoy nos ha hablado por el Hijo. Los postreros días del sistema judío de religión, Cristo es el que la lleva. Cristo es el mensajero divino, el Hijo de Dios mismo. Envió entonces estos profetas. Venid, que ya todo está preparado. El mensaje de Juan el Bautista era, arrepentíos porque de los cielos, el reino de los cielos se ha acercado. Los 12 predicaron, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús predicó, el reino de los cielos se ha acercado, y los 70 predicaron, el reino de los Dios se ha acercado. Está cerca. Va a culminar en cualquier momento, y culminó con la muerte de Cristo en la cruz, la ascensión de Cristo, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, sentarse en el trono y le fue dado honor, gloria y reino, dice Apocalipsis. Entonces, cuando descendió el Espíritu Santo, selló la palabra de Dios en los corazones de los que confesaron que Cristo era el Hijo de Dios. Y comenzó el reino de Cristo, la basilea, el dominio y la autoridad del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y todos a una comenzaron a excusarse. Yo tengo aquí 3 lecciones que sacar y 3 cuestiones que comentar, que me parecen que son bien interesantes. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Qué absurda respuesta. Qué estulticia. Anoten esa palabra y la busquen en el diccionario. Estulticia. Qué estulticia, qué necedad, qué ignorancia. ¿Compras tú una hacienda sin verla? Sin ver sus condiciones, dimensiones, acceso al agua, qué clase de instalaciones tiene, qué clase de espacio, qué seguridad ofrece, cómo puede labrarse, cultivarse o hacer alguna cosa que yo tengo en mi mente. No hay. Es una excusa absurda, ridícula. Necesito ir a verla. ¿Se han fijado ustedes que la mayoría de la gente, cuando hablamos de la palabra de Dios, como ellos son ignorantes de la palabra, te presentan excusas absurdas y ridículas? Cuando tú dices, mira, me gustaría estudiar la Biblia contigo, ya que tú tienes interés, no, que la Biblia la escribieron unos hombres por aquí, por allá, y no, yo no creo en esas cosas. Esa persona
me muestra que la estulticia lo rodea por todos lados, que es un ignorante, que no sabe, que está hablando lo que no sabe, que es absurdo, que su argumento nace muerto porque es un ignorante. La palabra ignorante no es una palabra ofensiva. Significa, viene del latín ignore, que significa que no sabe. Cuando tú no sabes algo, mejor es cerrar la boca. Es mejor cerrar la boca. Pero el Señor sabía las excusas absurdas, ridículas que pone la gente. Otro le dijo, dice, he comprado 5 yuntas de bueyes, que eran como 5 tractores de la época, y voy a probarlos. Voy a comprar 5 tractores, no los he probado. Y si patea, y si cornea al compañero, si no tira solo, tira para atrás, tira para el lado, no tiene la experiencia, no ha sido entrenado. ¿No les parece absurdo y ridículo de que voy a presentar una excusa? No puedo porque fíjate que he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Siempre la gente, cuando uno quiere predicar la palabra de Dios, siempre, sin excepción, hablan con una necedad característica de los ignorantes, de los que no saben, y no se dan cuenta que se muerden su propia lengua. Cuando ponen excusas que, valga la redundancia, son inexcusables. Así era el pueblo de Israel. Y lo tercero dice, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Esto refleja 3 pensamientos que quiero que ustedes lo estudien, lo piensen conmigo. Número 1, poner a las posesiones en primer lugar. El que dice, he comprado una hacienda. ¿Cuántos hermanos se han pedido porque han comprado hacienda, casas, automóviles, casa de verano, casa en la montaña, como el pueblo de Israel? El Señor los llama las vacas de Basán. Todo vino a la destrucción. La apostasía del Israel del norte, con un culto idolátrico falso en Betel, otro en Dan, y la capital Samaria. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de prosperidad, fue estupendo, pero desde el punto de vista moral, espiritual, fue un fracaso. Efraín es dado a ídolos. Efraín fue torta no volteada. Entonces, poner a las posesiones en primer lugar. Esa es la primera excusa que da la gente. Además de la excusa absurda y ridícula, que compra una hacienda sin ni siquiera verla. Qué absurdo, qué ridículo. Y el otro, junta de bueyes, compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Preocupado de los negocios. ¿Cuántos hermanos se han perdido? ¿Cuántos hermanos han sido traspasados de muchos dolores por causa de los negocios? No dice el Señor que tú no puedes tener una posesión, todos tenemos casa, coche. Hay hermanos que tienen negocios. Pero poner primero las posiciones, he comprado una hacienda. El otro, estoy, ¿cómo se llama? 5 yuntas de bueyes, voy a probarlos. Ya, preocupado de los negocios. Y luego, el otro que dice, acabo de casarme. Y eso apunta a nuestros lazos sociales. La universidad, el trabajo, la familia, se rodean de personas, ¿verdad?, que le van a arrastrar y le van a sacar de su comunión con Dios. Entonces tenemos los que piensan,
en las posesiones solamente, preocupado de los negocios y de las cosas sociales. La naturaleza humana no cambia. Nos vestimos con ropas distintas, tenemos distintas costumbres, ¿no es cierto? Vivimos en ciudades diferentes, tenemos sociedades distintas, pero la naturaleza humana del hombre sigue siendo la misma. Las mismas razones por las cuales esta gente no se consideró digna de ser invitado a la cena del Señor para comer pan de vida, presentan excusas absurdas que reflejan el carácter moral y espiritual de esas personas. Poner a las posesiones en primer lugar, preocupado de los negocios y atado a sus lazos sociales y amistades. Muchas personas y hermanos nuestros se han perdido por estas tres cosas. Vuelto el siervo, versículo 21. Hizo saber estas cosas a su señor. Los profetas al Señor, las quejas de Jeremías, ¿se acuerdan? Que este pueblo, Señor, ¿por qué no me mataste en el vientre de mi madre? Señor, no quiero más, no predico más. ¿Se acuerdan? El estado anímico, el estado emocional, psicológico, afectivo, humanamente hablando, de Jeremías. Dice, Señor, no predico más. Ya me cansaron. Dice, pero había dentro de mí un fuego que ardía. Dice, y quise rechazarlo, pero no pude. Y siguió adelante. Y triunfó en su cometido, y Dios le trajo bendición a él. Entonces, enojado, el padre de familia, el Señor, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. Vayan por todo el mundo. Primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel y luego a todo el mundo. Porque el evangelio tiene alcance universal. Ya no es un pueblo escogido, es toda la humanidad. Vayan por todo el mundo predicando el evangelio, a todas las naciones, sin excepción. Ya no hay un pueblo, ese pueblo ya terminó. Dios lo desechó, ahora hay un nuevo orden, un nuevo pacto, un nuevo Israel espiritual. Porque esos que son de la fe de Jesús son de la fe de Abraham. Porque los que son de la fe de Abraham son verdaderos israelitas. Y eso nos apunta a nosotros. El Israel de Dios. Israel en hebreo significa pueblo de Dios. El pueblo, porque los que son de la fe de Abraham son los verdaderos israelitas. ¿Y cuál era la fe de Abraham? Que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Cristo. Cristo. Y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Solamente? ¿O está hablando de los pobres en espíritu? De los mancos que están maneados, de los cojos. ¿Acaso no habla el Señor de la palabra cojo? Tiene muchos usos en la Escritura. Que el cojo se sale de su vereda, de su camino, y los ciegos, que no hay peor ciego que el que no quiera ver, y que los que predican falsas doctrinas y le dan falsa esperanza a la gente son guías de ciego, son hijos que siguen a los ciegos, y si un ciego sigue a otro ciego, ambos caen en el hoyo. De manera que aquí está hablando de cuestiones espirituales, no está hablando de los pobres materialmente, mancos a menos que tú te cortes un brazo, los cojos a menos que no seas cojo, y los ciegos, aunque veas, porque el peor de los ciegos es el que no puede ver.
Si vosotros decís que veis, pero no obedecéis, sois ciegos espirituales. Entonces la palabra pobre, mancos, cojos y ciegos incluye a todos los hombres con todos sus defectos, con todas sus limitaciones, para hacer que ya dejen de ser pobres, para que no sean más mancos, para que dejen la cojera y por fin vean la salvación de Dios en Cristo. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Como mandaste a los que estaban a la mano de Cristo, y aún hay lugar. ¿Para quiénes? Para ti, hermano Jorge, para ti, Miguel Orrego, Ana María, para ti, María Elena, Nadia Fernández, Jimena Fernández, Juan Canelo, para ti aún hay lugar. Y hubo lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, la casa de Dios, la familia de Dios, el pueblo de Dios. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Porque yo soy el pan de vida. Porque el que cree en mí no morirá jamás. El que come este pan nunca más tendrá hambre. Y el que bebe de esta sangre, el que viene a Cristo no tendrá hambre nunca más. Y el que tiene sed y viene a mí, cree en mí, que yo soy el Hijo de Dios, no tendrá sed jamás. Venir a Cristo es tener hambre. Y beber de la sangre de Cristo es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. La sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario, dice, trae remisión por los pecados. Muchos hermanos leen muchas veces sobre la cena del Señor. ¿Ya? Y lo voy a recordar porque a mí me llamó mucho la atención, mucho después yo lo repetía como loro. Y llegué a comprender el verdadero significado del capítulo 26 del libro de Mateo, versículo 26. Cuando el Señor cena con los discípulos y dice que mientras comían, versículo 26, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió de a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todo. Otra vez, comer, beber, venir a Cristo, creer que Él es el Hijo de Dios, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ya no de los machos cabríos, sino que su sangre se ofreció una sola vez para siempre, habiendo entrado en el lugar santísimo eternamente y haber conseguido la salvación y el perdón desde el jardín del Edén hasta hoy día, 7 de julio del 2022, a todos los que vienen a Cristo, los que comen su cuerpo, los que beben su sangre. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Terminé un poco antes, pero pienso que es suficiente para que lo podamos digerir mucho mejor, ¿verdad? Porque aquí ha sido mucha cosa que hemos hablado y espero que todos seamos edificados, confirmados, corregidos, confortados y sigamos adelante. No vaya a hacer cosa que a usted se le ocurra comprar una hacienda y tiene que ir a verla. O 5 yuntas de buey o tractores y tiene que ir a probarlo. O todas sus actividades sociales, incluyendo su matrimonio, no le permita, ¿verdad?, venir a la cena del Cordero.
Que Dios les bendiga. Muchas gracias.